Continúa en pleno mes de agosto, en pleno verano en España, en parte del mundo, esta dictadura sanitaria que está basada en una gran mentira. Porque cuando se divulgan las cifras de contagiados, como llaman ellos, provienen de los ya archiconocidos test PCR. Estos test PCR son falsos, no son idóneos para detectar cargas virales, ya lo hemos expuesto. En estos momentos en España, todos los medios de comunicación al servicio del poder están difundiendo hora tras hora, día tras día, cifras de contagiados, lugares confinados, en fin, es lo mismo de siempre. La gran farsa de los test PCR está más que desmontada. Solo falta que se abra una brecha y llegue al gran público. Nada más. Vamos a exponerla, primero con la excelente intervención y exposición de la doctora Martínez Albarracín, una vez más, y luego, cuando terminen estos 5 o 6 minutos de la doctora, podrán ver otro reciente descubrimiento que tumba por completo la herramienta, el arma que utiliza el poder en estos momentos para mantenernos en esta situación. Esto es inaguantable, esto no se puede soportar más, esta gran mentira. Escuchen a la doctora y luego lo que les expongo al final. Entonces, ¿cómo estamos sustentando la pandemia ahora que no hay pandemia? Porque habrá tiempo, enfermamos poquito, graves poquito. Pues lo estamos sustentando con el número de contagiados, que es test PCR. Pero bueno, es que si vamos a los test PCR, los propios prospectos, y yo he examinado varios, tanto el de Iasorin, el simple, ¿cómo se llama?, que los chinos también se están haciendo, y tal, y en ninguno dice que eso vale para el diagnóstico. Te dicen, bueno, el que haya un material genético de este tipo, tal y igual, puede indicar la presencia de un virus que en ningún caso de una infección. Eso lo reconoce también la OMS y eso lo reconocen un montón de artículos científicos. Voy a citarlos uno por gusto, que lo tengo aquí a mano. Por ejemplo, un estudio dirigido por GH Swan del 5 de marzo de 2020 dice: ratio potencial de falsos positivos entre individuos asintomáticos en contacto directo con pacientes COVID-19. O sea, estaban en contacto directo con enfermos, pero ellos eran asintomáticos. Y dice que la ratio que ellos han encontrado oscila entre el 47 y el 80,33% de falsos positivos mediante PCR. ¿Por qué la PCR puede dar tantos falsos positivos? Pues voy a explicar un poquito por qué. Para hacer una PCR hace falta unos reactivos imprescindibles que se llaman cebadores, que son unos pequeños fragmentos de nucleótido que se tienen que acoplar específicamente al fragmento de ADN que queremos amplificar. Como el virus es de... Perdonad, le doy un poquito de agua. Para un segundo. Repito, ¿no? Como el virus es de ARN, pues entonces lo primero que hay que hacer es transcribir ese ARN a ADN. Entonces este ADN se va a unir a los específicos y a partir de aquí se va a amplificar mediante una enzima que se llama polimerasa, una serie de ciclos. Si además queremos ver carga viral, aunque la PCR no vale para carga viral, pero bueno, se ha acoplado por necesidades del negocio, pues entonces lo que hacemos es que le acoplamos una sonda de fluorescencia y cuando haya una amplificación suficiente se va a unir esta sonda de fluorescencia a la amplificación y nos va a dar una luz fluorescente que podemos medir. ¿Qué ocurre con los cebadores? Si los cebadores fueran específicos, la PCR también sería muy específica, pero es que estos cebadores no son específicos. Y explico por qué. Porque fueron diseñados por el laboratorio Tindimolbiol, por Coleman et al., a partir de lo que propuso el doctor Christian Drosten de Alemania, de la Charité de Berlín, y este hombre cogió las secuencias de los cebadores de un banco de genes, de GenBank, lo cogió,
antes de que los chinos hubieran publicado ni siquiera la secuencia del virus. Es decir, los chinos... A ver que se ha ido el micro, ¿no? Los chinos publicaron la secuencia del virus a finales de enero y Christian Drosten ya cogió los cebadores a primeros de enero. Es decir, dijo, bueno, aquí el negocio es ganancia, por lo tanto yo voy a hacerlo. Claro, ¿qué pasa? Que entonces los cebadores que él diseñó pues son absolutamente inespecíficos porque pueden reaccionar con material genético, con ARN de todos los coronavirus, del virus de la gripe A y de la gripe B, de los virus para influenza, del virus sincitial respiratorio y de riquecias y micoplasmas, es decir, de todos los patógenos capaces de producir una neumonía típica. Y eso lo dicen los propios test. ¿Qué pasa? Que para intentar minimizar este disparate, pues algunas casas comerciales han hecho una y con el sincitial respiratorio, que esos reactivos no se han encontrado. Es decir, al menos podríamos descartar con la PCR si era gripe o era algún coronavirus. Pues no se está tampoco haciendo. Se podría hacer, pero no se está haciendo. Y otro problema es el número de ciclos de amplificación. Como os digo, si queremos medir carga viral, hay que cuantificar lo que se llama la PCR a tiempo real y medir fluorescencia. Esta fluorescencia va aumentando a medida que hacemos ciclos de amplificación. Pero siempre en todos los test hay un ruido de fondo, hay unas posibles interferencias. Entonces, según Mike, que es un organismo que va a regular cómo se tienen que hacer las PCR a tiempo real, y esto está escrito también por un profesor, no digo exactamente su nombre, es el organismo se abrevia MIC, que es Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiment, es decir, información mínima para la publicación de experimentos cuantitativos de PCR en tiempo real. Todo esto son las directrices necesarias para hacer un buen ensayo, ¿no? Una buena prueba. Bueno, ya el propio Karimoulis, que no era muy partidario de que se utilizara la PCR para hacer diagnósticos, pero mucho menos la PCR cuantitativa, decía que si había que hacer 40 ciclos para una PCR cuantitativa, ese ensayo estaba mal hecho, bohemio, ¿no? Y así vamos al ataque a la persona, en vez de a lo que la persona dice. Si es coherente o no, pues nos lo quitamos del medio diciendo que era un bohemio. Es que el profesor Stephen A. Basti, profesor de medicina molecular, un experto de renombre mundial en PCR cuantitativa y autor del libro De la A a la Z de la PCR cuantitativa, que entre los científicos se conoce como la Biblia de la PCR cuantitativa, dice este profesor que si hacemos un número de ciclos superior a 35, esa PCR está mal, porque puede haber interferencias por reacción inespecífica de los cebadores con la sonda de fluorescencia. Bueno, pues ¿sabéis cuántas PCR se están haciendo ahora en España y sin diagnóstico diferencial? 40 o 45. En algunos sitios me dicen que 40 y en otros 45. ¿Qué es lo que se quiere aquí difundir a la población? Que hay realmente un número infinito de contagiados. ¿Y para qué? ¿Para qué? Los test PCR son casi el arma fundamental en que se basa toda esta gran farsa de esta mentira de la crisis global relacionada con el bicho. Lo último que se ha descubierto ha sido un auténtico bombazo. Vean ustedes, la secuencia del cebador de la prueba PCR de coronavirus de la Organización Mundial de la Salud se encuentra en todo el ADN humano. Es esta que ustedes ven, el pulsador. En la web dicen que esto era lo suficientemente importante como para querer publicarlo de inmediato. Habla de su investigación y demás. Pero bueno, seguimos. La secuencia CT, CCC, TTT, GTT, GT, GT, GT. La secuencia que ven aquí coloreada es una secuencia de cebador de 18 caracteres que se encuentra en el documento de protocolo de prueba de PCR de coronavirus de la Organización Mundial de la Salud. Si pulsamos en el enlace y lo abrimos, pueden comprobar que la encontramos
Aquí. Aquí la ven. Protocolo de la Organización Mundial de la Salud, SARS-CoV-2. Bien, seguimos. En una actualización que habla de este blog, después de un poco de esfuerzo, finalmente descubrió una forma de mostrar pruebas más allá de las capturas de pantalla de que el cromosoma 8 humano tiene exactamente la misma secuencia de 18 caracteres. Vamos a probar en el enlace y podrán ver ustedes en la famosa GenBank, que abajo, toda esta es la Homo sapiens, el cromosoma 8 del Homo sapiens, y lo pueden ver aquí. Aquí está. Es decir, debido a que en los PCR se encuentra esta secuencia, una de tantas, prácticamente todos los PCR pueden dar positivo. Esto es un auténtico bombazo.